Las arenas del desierto escondían secretos que resistían al tiempo. Era una tarde sofocante cuando el arqueólogo Rahab, un hombre consumido por su obsesión de desentrañar los misterios del pasado, se encontraba explorando las ruinas de Sodoma. Su búsqueda había comenzado como un intento de demostrar que las historias bíblicas, más allá de su carácter simbólico, tenían raíces en eventos reales. Con el sol descendiendo en el horizonte y proyectando sombras alargadas sobre las rocas desgastadas, su cincel se topó con algo inesperado. Entre los escombros calcinados y las piedras ennegrecidas, una tablilla de arcilla yacía intacta, enterrada en una capa de ceniza. Sus bordes estaban suavizados por los siglos, pero los grabados aún eran legibles. Con manos temblorosas, Rahab limpió con cuidado el polvo que cubría la superficie, y para su asombro, encontró inscripciones en un idioma arcaico. Aunque muchas palabras eran familiares, el mensaje contenía algo inquietantemente nuevo. Una historia que parecía hablar no solo de la destrucción de Sodoma, sino de un secreto profundamente ligado a la esposa de Lot. La tablilla comenzaba con un nombre que jamás había sido mencionado en las escrituras convencionales: Nahara. Este nombre, escrito con trazos firmes, parecía destacar entre las demás palabras como si el autor quisiera asegurarse de que nunca se olvidara. El arqueólogo, intrigado, comenzó a leer en voz baja, descifrando las líneas con dificultad pero con creciente emoción. La tablilla contaba la historia desde una perspectiva diferente, ofreciendo detalles íntimos sobre la vida de Nahara y su conexión con los eventos que llevaron a la destrucción de la ciudad. Según el relato, Nahara no era simplemente la esposa de Lot, sino una mujer cuya vida había sido marcada por decisiones y sacrificios que la colocaron en el centro de un drama que trascendía lo terrenal. Su historia hablaba de una mujer fuerte y compleja, atrapada entre los deseos de su corazón y el mandato divino. La tablilla describía cómo Nahara, originaria de una región lejana, había llegado a Sodoma junto a Lot después de años de peregrinaje. Su viaje no había sido sencillo. El desierto había sido testigo de su resistencia y de su fe en un futuro prometido. Rahab continuó leyendo, fascinado por la narrativa. Las palabras parecían cobrar vida ante él, pintando imágenes de una ciudad vibrante, llena de lujos y excesos, pero también de sombras que albergaban corrupción y decadencia. Sodoma no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la lucha interna de Nahara, quien había sentido desde el principio que la ciudad representaba un peligro para su familia. La tablilla sugería que la elección de Lot de asentarse allí no había sido solo una decisión práctica, sino un acto impulsado por la ambición, algo que Nahara nunca había compartido completamente. El relato dejaba entrever momentos de tensión en la relación entre Nahara y Lot. Aunque unidos por el compromiso y el amor, sus diferencias respecto al lugar que llamaban hogar eran palpables. Para Nahara, Sodoma era una trampa, un lugar que prometía mucho pero que pedía más de lo que uno podía dar. Sin embargo, había permanecido al lado de su esposo, guiada por su lealtad y un profundo deseo de proteger a sus hijos. Rahab levantó la vista de la tablilla, dejando que las palabras se asentaran en su mente. El aire caliente del desierto parecía vibrar a su alrededor, como si el pasado estuviera reclamando su atención. Esta versión de la historia prometía mucho más que un simple relato moral. Era un enigma que cuestionaba todo lo que sabía sobre los textos sagrados. Con renovada determinación, Rahab se comprometió a descifrar cada palabra de la tablilla y descubrir los secretos que Nahara había dejado ocultos en el polvo de los siglos. Mientras el arqueólogo empaquetaba cuidadosamente su hallazgo, el sol finalmente se ocultaba detrás del horizonte,
dejando el paisaje bañado en un resplandor rojizo. No podía evitar preguntarse qué otras verdades olvidadas podrían estar esperando ser descubiertas en el corazón de esas ruinas. Nahara, una figura relegada a la sombra de Lot en los relatos tradicionales, ahora comenzaba a revelarse como una protagonista en su propia historia, una mujer cuyo legado estaba sellado en las arenas eternas del tiempo. El sol se alzaba sobre Sodoma como una joya ardiente, bañando la ciudad con una luz que magnificaba tanto su esplendor como sus grietas invisibles. Desde lejos, Sodoma parecía un paraíso. Las altas murallas de piedra rojiza reflejaban la riqueza de la tierra, y los mercados vibraban con el bullicio de comerciantes que ofrecían especias, sedas y metales preciosos traídos de los rincones más remotos del mundo. Las casas, algunas de mármol brillante y otras de ladrillos decorados con intrincados mosaicos, se alineaban en calles pavimentadas, una rareza para la época. Las fuentes de agua, adornadas con esculturas, servían como un testimonio de la ingeniería avanzada y la abundancia de la ciudad. Sin embargo, cuanto más se acercaba uno, más evidente se volvía que esta prosperidad tenía un precio. El aire estaba impregnado de aromas contradictorios. El dulce olor del incienso mezclado con el hedor de los desperdicios acumulados en callejones oscuros. Las risas y los cantos de las tabernas se mezclaban con los gritos de discusiones acaloradas y el sonido de negocios clandestinos. La corrupción no era un secreto en Sodoma, era una forma de vida. Desde los líderes hasta los mendigos, todos participaban en un sistema donde los favores se compraban y los valores eran desechables. Nahara, esposa de Lot, observaba todo esto desde la ventana de su hogar, ubicado en las afueras de la ciudad. Su casa era modesta en comparación con las mansiones de los ricos mercaderes y gobernantes, pero aún así ofrecía un respiro de las caóticas calles. Desde allí, Nahara podía ver a sus hijos jugando en el patio, sus risas una burbuja de pureza en un mundo lleno de sombras. A pesar de los años que había pasado en Sodoma, Nahara nunca había sentido que perteneciera a ese lugar. La ciudad, con todo su brillo superficial, le parecía un pozo oscuro que absorbía lentamente a todos los que se acercaban demasiado. Nahara era una mujer de mirada firme y voz pausada, atributos que a menudo eran malinterpretados como frialdad por los habitantes de Sodoma. Su porte distinguido y su acento extranjero eran recordatorios constantes de que no era una de ellos. Esto, combinado con su costumbre de evitar las fiestas y reuniones sociales, la había convertido en un blanco fácil para los rumores. Decían que era arrogante, que se creía superior a los demás. Algunos incluso murmuraban que traía mala fortuna, un absurdo que Nahara prefería ignorar, aunque no podía evitar que le doliera. Pero lo que más la atormentaba no eran los susurros de los demás, sino los conflictos internos que le provocaba vivir en aquella ciudad. Recordaba cómo había intentado disuadir a Lot de establecerse allí, advirtiéndole que la riqueza y la oportunidad no siempre iban de la mano con la bondad. Sin embargo, su esposo, un hombre recto pero práctico, había insistido en que Sodoma era un lugar donde podían prosperar y garantizar un futuro para sus hijos. Nahara había cedido, como lo hacía a menudo, porque aunque tenía sus dudas, confiaba en la visión de Lot. Ahora, años después, no podía evitar sentir que habían vendido algo invaluable a cambio de las comodidades materiales que les ofrecía la ciudad. A medida que el día avanzaba, Nahara salió de su hogar para hacer algunas compras en el mercado. Mientras caminaba, sentía las miradas de los demás sobre ella, algunas llenas de curiosidad y otras de desprecio.
Sabía que no era bienvenida en ciertos círculos, especialmente entre las esposas de los hombres más influyentes de Sodoma, quienes la veían como una amenaza a su dominio social. A pesar de esto, mantenía la cabeza alta, consciente de que mostrar debilidad solo alimentaría su hostilidad. En el mercado, los colores y sonidos eran abrumadores. Nahara se detuvo frente a un puesto de frutas, examinando las mercancías mientras el vendedor intentaba persuadirla de comprar algo más caro. Ella le respondió con calma, sin caer en su manipulación, lo que provocó que el hombre frunciera el ceño. «Ustedes, los forasteros, siempre tan desconfiados», murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Nahara no respondió, pero el comentario se clavó en su pecho como una espina. Mientras regresaba a casa, su mente vagaba por recuerdos de su vida antes de Sodoma. Recordaba los días en los que ella y Lot viajaban a través del desierto, guiados por la fe y la promesa de una tierra donde podrían vivir en paz. Aquellos días habían sido duros, pero estaban llenos de esperanza y propósito. Ahora, en Sodoma, todo parecía vacío, como si la ciudad hubiera drenado no solo sus fuerzas, sino también su espíritu. Al llegar a casa, Nahara encontró a Lot conversando con unos hombres en la entrada. Parecían estar discutiendo algo importante, pero cuando ella se acercó, los hombres se detuvieron y la miraron con incomodidad. Nahara sintió que se estaba volviendo una intrusa incluso en su propio hogar. Lot, sin embargo, la recibió con una sonrisa cálida, aunque breve. «Hablaremos luego, Nahara», dijo, indicando que la conversación era solo para oídos masculinos. Mientras se retiraba al interior, Nahara no pudo evitar sentir un peso creciente en su corazón. La ciudad, con toda su opulencia, estaba erosionando algo esencial en su familia. Lot parecía cada vez más absorto en sus asuntos, y ella se encontraba luchando sola contra un entorno que amenazaba con devorarlos. Pero lo que Nahara no sabía era que Sodoma guardaba secretos mucho más oscuros, y que el destino pronto pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la vida, el amor y la fe. El viento del desierto soplaba con fuerza, arrastrando pequeñas partículas de arena que se arremolinaban en el aire, como si el mundo mismo quisiera advertirles. Lot y Nahara estaban parados en la cima de una colina, observando el valle fértil que se extendía ante ellos. A lo lejos, se veía la ciudad de Sodoma, brillante bajo la luz del sol, rodeada de campos verdes y ríos cristalinos que serpenteaban como venas llenas de vida. Para Lot, la vista era una promesa, para Nahara, un presagio. «Es como un Edén», murmuró Lot, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y ambición. «Mira esos campos, esas casas. Aquí podríamos prosperar. Es tierra rica, Nahara, tierra que puede sostenernos». Nahara, de pie junto a él, envolvió su manto alrededor de sus hombros, más por necesidad emocional que por frío. Observó el valle con una mirada cautelosa, dejando que el silencio hablara antes de responder. «Sí, es hermoso», admitió, aunque su voz tenía un tono melancólico. «Pero a veces lo que brilla con más fuerza oculta las sombras más profundas». Lot se volvió hacia ella, sus cejas fruncidas levemente. «¿Qué quieres decir?». Ella suspiró, buscando las palabras correctas. «Las tierras ricas no siempre garantizan una vida buena. Una ciudad como esa. Mira sus muros, su grandeza. ¿Qué crees que hay detrás? ¿Qué tipo de personas gobiernan un lugar así?». Lot sonrió, casi condescendiente.
No todos los lugares están malditos, Nahara. No todos son como Egipto. Quizás esta vez sea diferente. Esta ciudad puede ofrecernos un hogar seguro, un lugar donde nuestros hijos puedan crecer sin preocupaciones. Pero Nahara no estaba convencida. Sus años de peregrinaje le habían enseñado a mirar más allá de las apariencias. Había aprendido que las decisiones aparentemente sencillas a menudo ocultaban consecuencias más profundas. No es solo sobre la riqueza, Lot. ¿Qué pasa con nuestras almas? ¿Qué pasa con la fe que nos ha sostenido hasta ahora? Si nos rodeamos de un lugar que no honra eso, ¿no nos arriesgamos a perder lo que realmente importa? La mención de la fe hizo que Lot apartara la mirada por un momento. Era un hombre recto, profundamente consciente de su deber hacia Dios y su familia, pero también era práctico. La fe no nos ha fallado, y no lo hará, dijo con firmeza. Podemos vivir en Sodoma sin convertirnos en parte de ella. Podemos ser una luz en medio de su oscuridad. Nahara lo observó detenidamente, intentando leer más allá de sus palabras. Sabía que Lot creía en lo que decía, pero también sabía que la tentación era un enemigo astuto. Y si la oscuridad nos consume antes de que podamos ser luz, ¿qué entonces? ¿Qué pasa si nuestras almas se desvían antes de que podamos darnos cuenta? Lot, visiblemente frustrado, dio un paso hacia ella. No podemos seguir vagando para siempre, Nahara. No es solo por nosotros. Es por ellos. Señaló hacia donde sus hijos jugaban en la distancia, ajenos a la conversación. No quiero que crezcan sin un lugar al que llamar hogar. No quiero que pasen hambre o frío. Y esta es nuestra mejor oportunidad. La mención de los niños hizo que el corazón de Nahara se contrajera. Ellos eran su razón de vivir, la fuente de su fortaleza. Pero incluso por ellos, no podía ignorar lo que su intuición le decía. Entonces, ¿qué haremos cuando esa oportunidad exija un precio demasiado alto? Cuando tengamos que sacrificar algo que no podemos recuperar. Lot la miró fijamente, su mandíbula apretada. Finalmente, habló con voz más suave. No hay lugar perfecto, Nahara. Pero Dios nos ha traído hasta aquí, y no creo que sea por accidente. Si confiamos en Él, encontraremos una manera de prosperar, incluso en Sodoma. Nahara quería creerle, pero su corazón estaba dividido. Durante años, había sido la voz de la precaución, la que insistía en mantener la fe como su brújula, incluso cuando el camino parecía incierto. Ahora, sentía que la brújula estaba siendo ignorada, y no sabía cómo convencer a Lot de que la escuchara. Finalmente, inclinó la cabeza y dijo en voz baja, «Si es lo que decides, Lot, estaré contigo. Pero no sin advertirte, las cosas que brillan no siempre traen bendiciones». Lot asintió, su semblante aliviado, aunque una sombra de tensión permanecía entre ellos. Para él, la decisión ya estaba tomada. Para Nahara, la elección de Lot era una puerta que se abría hacia un futuro incierto, uno que podía estar lleno de abundancia, pero también de peligros invisibles. Cuando descendieron juntos hacia el valle, Nahara no pudo evitar mirar hacia el cielo, como buscando una señal. El viento parecía susurrarle, pero las palabras eran demasiado suaves para entenderlas. Mientras tanto, la ciudad de Sodoma se alzaba frente a ellos, imponente y luminosa, como una promesa y una amenaza envueltas en un mismo paquete. El crepúsculo caía sobre Sodoma,
y las sombras alargadas de la ciudad comenzaban a reclamar sus calles. Lot estaba sentado junto al umbral de la puerta, como solía hacer al final del día. Aunque su rostro mostraba tranquilidad, su mirada reflejaba un cansancio que iba más allá del físico. A menudo pasaba horas observando a los transeúntes, evaluando el carácter de la ciudad que había decidido llamar hogar. Aquella tarde, sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando vio acercarse a dos figuras. Los hombres que se aproximaban no eran como los demás ciudadanos. Había algo en su porte, algo intangible pero innegable, que los hacía destacar. Vestían túnicas sencillas, sin joyas ni adornos, y caminaban con la seguridad de quienes no temen a nada. Lot se levantó de inmediato, sintiendo que la presencia de estos hombres era inusual, casi sobrenatural. «Bienvenidos, señores», dijo Lot con una reverencia respetuosa. «Por favor, vengan a mi casa y descansen. Les ofreceré agua para lavar sus pies y comida para reponer sus fuerzas». Los hombres intercambiaron una mirada antes de asentir. «Aceptaremos tu hospitalidad», dijo uno de ellos, con una voz serena pero firme. Había una autoridad en su tono que hizo que Lot se apresurara a guiarlos dentro, evitando que pasaran más tiempo del necesario bajo la mirada curiosa de los vecinos. Dentro de la casa, Nahara estaba amasando pan cuando escuchó la puerta cerrarse con fuerza. Se volvió hacia Lot y vio a los dos extraños de pie en el centro de la habitación. Sus ojos se estrecharon al instante, no por hostilidad, sino por cautela. Algo en ellos la inquietaba profundamente, aunque no podía precisar qué era. «¿Quiénes son estos hombres, Lot?», preguntó Nahara, su tono medido pero lleno de preguntas implícitas. «Son viajeros, y buscan refugio», respondió Lot rápidamente, como si eso fuera suficiente explicación. «Les ofreceremos hospitalidad, como es nuestro deber». Nahara limpió sus manos en un paño y se acercó, evaluando a los hombres con una mirada que no pretendía ser hostil, pero que no podía ocultar su desconfianza. «Sodoma no es lugar para extraños. ¿Sabes quiénes son realmente? ¿O qué buscan aquí?». Antes de que Lot pudiera responder, uno de los hombres habló. «No somos como los habitantes de esta ciudad. Venimos con un propósito que pronto será revelado. No temas, mujer». Las palabras del hombre eran tranquilizadoras en su contenido, pero el tono con el que fueron dichas hizo que Nahara sintiera un escalofrío. Había algo más en ellos, algo que no podía comprender del todo. Sin embargo, decidió guardar sus pensamientos, al menos por el momento. Mientras Nahara preparaba la cena, los hombres conversaban en voz baja con Lot. La tensión en la habitación era palpable, y aunque Nahara no entendía del todo lo que se decía, podía sentir que las palabras intercambiadas eran importantes. Fue entonces cuando escucharon un ruido fuera de la casa. Voces, al principio dispersas, pero que rápidamente crecieron en número y volumen. Lot se levantó, alarmado, y se asomó a la ventana. Afuera, una multitud de hombres se había reunido. Gritaban con hostilidad, exigiendo que Lot entregara a los visitantes. «Sabemos que tienes extraños en tu casa. Tráelos fuera para que podamos conocerlos», vociferó uno de los líderes, sus palabras envueltas en una burla siniestra. Nahara, quien ahora estaba junto a Lot, sintió que la sangre le helaba. Conocía bien la naturaleza de los hombres de Sodoma. Sus demandas no eran inocentes, y lo que buscaban era un acto de violencia disfrazado de curiosidad. Su mirada se dirigió a Lot,
esperando ver en él alguna solución. «Quédense aquí», dijo Lot en voz baja antes de abrir la puerta y salir al encuentro de la multitud. Nahara, aunque sabía que debía quedarse dentro, no pudo evitar seguirlo con la mirada desde la ventana. «Por favor, amigos, no hagan esto», dijo Lot, levantando las manos en un gesto de súplica. «Estos hombres están bajo mi techo y mi protección. No les hagan daño». La multitud estalló en carcajadas burlonas. «¿Quién te crees que eres, Lot?», gritó uno de ellos. «¿Un forastero que ahora quiere actuar como juez sobre nosotros? Déjanos a los hombres». Desde dentro de la casa, Nahara sentía su corazón golpear con fuerza. Los hombres no se calmarían. Lo sabía. Había vivido en Sodoma lo suficiente para comprender que el respeto no era una virtud que cultivaran. Miró a los visitantes, quienes permanecían sentados, aparentemente tranquilos, como si el tumulto no los afectara en absoluto. Finalmente, uno de ellos se levantó y caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en el suelo como si fueran los únicos sonidos en el mundo. Nahara quiso detenerlo, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre extendió su mano hacia la multitud y una luz cegadora emanó de ella. Los gritos de los hombres afuera se transformaron en gemidos de desesperación mientras intentaban cubrirse los ojos, incapaces de soportar la intensidad de la luz. Lot regresó rápidamente al interior, cerrando la puerta tras él. «Son ángeles», susurró, como si apenas pudiera creerlo. «Han venido a advertirnos. Sodoma será destruida». Nahara miró a los hombres, ahora completamente convencida de que no eran simples viajeros. Pero en lugar de sentir consuelo, su mente se llenó de preguntas y temores. «¿Y quién eres tú, Lot, para decidir por todos nosotros? ¿Qué pasa si no quiero abandonar este lugar? ¿Qué pasa si...?» «Nahara», interrumpió Lot con una mezcla de desesperación y firmeza, «esto no es una elección. Debemos irnos. Es un mandato divino». Nahara se quedó en silencio, su mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. Si estos hombres eran mensajeros de Dios, ¿qué significaba su presencia para ella y su familia? ¿Y cómo podría Lot, con tanta seguridad, tomar decisiones que afectarían sus vidas para siempre? Los ángeles se volvieron hacia ellos, sus rostros serenos pero llenos de una gravedad que parecía atravesar el alma. «La noche avanza», dijo uno de ellos. «Prepárense. Al amanecer, Sodoma dejará de existir». Nahara se sintió atrapada entre el peso de lo divino y el vacío de la incertidumbre. La ciudad que tanto temía estaba condenada, y sin embargo, no podía evitar preguntarse, ¿qué destino les aguardaba fuera de sus muros? La noche en Sodoma parecía más oscura de lo habitual, como si el cielo mismo supiera lo que estaba por venir. Dentro de la casa de Lot, el aire estaba cargado de tensión. Los ángeles, con sus rostros serenos pero firmes, habían hablado con claridad. Al amanecer, Sodoma sería destruida por completo. No quedaría nada, ni muros, ni campos, ni vida. Era una sentencia final, inapelable. Lot comenzó a preparar a su familia de inmediato. Sus manos temblaban mientras recogía lo poco que podían cargar. «Nahara, despierta a los niños. Debemos salir antes de que el sol se levante», dijo con urgencia. Su voz era un susurro apremiante, pero no encontró eco inmediato en su esposa. Nahara estaba sentada junto al fuego apagado, mirando fijamente las brasas que se desvanecían. Su mente era un torbellino.
Las palabras de los ángeles habían penetrado en su corazón, pero el peso de la decisión que debía tomar la aplastaba. Abandonar Sodoma significaba dejar atrás más que una ciudad. Significaba renunciar a los años que había invertido construyendo una vida, a los recuerdos de sus hijos creciendo, a todo lo que conocía. ¿Estás segura de que debemos irnos?, preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Lot. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y duda. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si esto no es más que una prueba? Todo lo que hemos construido está aquí, Lot. Nuestra casa, nuestra vida. Lot se detuvo y la miró, su expresión una mezcla de compasión y desesperación. Nahara, ¿no ves lo que está pasando? Este lugar está condenado. Lo hemos sabido desde el principio, aunque tratamos de ignorarlo. No hay futuro aquí. Pero no es tan simple para mí, replicó ella, su voz temblando. No puedo desconectarme de lo que hemos vivido aquí como si no significara nada. Estos años, esta ciudad, por más corrupta que sea, también ha sido nuestro hogar. Mientras discutían en voz baja, los ángeles se acercaron. Uno de ellos habló con una voz que parecía resonar en cada rincón de la habitación. El tiempo está en su contra. Si no parten antes del amanecer, compartirán el destino de esta ciudad. No miren atrás, bajo ninguna circunstancia. El juicio es inevitable. Nahara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esas palabras, en su tono absoluto, que la hizo estremecer. Pero todavía no podía ignorar la lucha interna que la consumía. Sus hijos dormían profundamente en la habitación contigua, ajenos al caos que se desataba a su alrededor. ¿Cómo podía llevarlos a lo desconocido, lejos de todo lo que conocían? Mientras tanto, en las calles de Sodoma, el pánico comenzaba a propagarse como un fuego incontrolable. Las sombras de los hombres que habían sido cegados por la luz de los ángeles todavía rondaban, algunos clamando por ayuda, otros maldiciendo al cielo. La noticia de algo extraño corrió rápido, y los ciudadanos comenzaron a salir de sus casas, murmurando sobre presagios y desgracias. Las puertas de las tabernas se cerraron de golpe, y los mercados quedaron desiertos. El aire estaba cargado con una energía eléctrica, una anticipación que nadie podía nombrar, pero que todos sentían. Dentro de la casa, Lot finalmente tomó la decisión por todos. Nahara, no podemos quedarnos. No hay tiempo para más dudas. Si no quieres venir, no te obligaré, pero yo me iré con los niños. No los dejaré morir aquí. La firmeza en su voz rompió algo dentro de Nahara. Miró a sus hijos, todavía dormidos, y sintió una oleada de culpa y responsabilidad. No podía condenarlos por su propia indecisión. Con un nudo en la garganta, se levantó. Está bien, dijo, casi en un susurro. Iré. Pero esto no significa que comprenda o acepte todo esto. Los ángeles los guiaron fuera de la casa, moviéndose con una calma que contrastaba con la prisa de Lot y el corazón acelerado de Nahara. El cielo, aún oscuro, comenzaba a mostrar los primeros tonos de un amanecer. En el horizonte, Nahara pudo ver cómo pequeñas columnas de humo se elevaban de la ciudad. Era como si la tierra misma estuviera exhalando su último aliento. Caminaron en silencio, avanzando hacia las colinas que los ángeles habían señalado como su destino seguro. Nahara sentía el peso del momento como una losa sobre su pecho.
Cada paso era una despedida de todo lo que conocía. Pensó en las personas que había dejado atrás, incluso aquellas que la habían despreciado. Pensó en su hogar, su vida, sus memorias. Pero sobre todo, pensó en cómo este juicio divino marcaría a su familia para siempre. A lo lejos, los gritos y lamentos de los ciudadanos de Sodoma se intensificaron. Nahara no pudo evitar apretar los dientes, sus manos aferrándose al manto que cubría a su hijo menor. La ciudad estaba siendo devorada por una fuerza que aún no podía ver, pero cuyo eco resonaba en cada fibra de su ser. Cuando finalmente llegaron a las afueras de Sodoma, los ángeles se detuvieron y los miraron por última vez. «Sigan adelante y no miren atrás», dijeron, su tono solemne y definitivo. «El juicio de Sodoma será total». Nahara quiso preguntar más, quiso entender qué estaba ocurriendo realmente, pero las palabras se atascaron en su garganta. Mientras el primer rayo de sol iluminaba el cielo, supo que había cruzado un umbral del que nunca podría regresar. El camino hacia las colinas era escarpado y polvoriento. La luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados, una belleza cruel que contrastaba con el peso que Nahara sentía en su pecho. Cada paso era un recordatorio de lo que estaban dejando atrás, de lo que jamás volverían a ver. A pesar del murmullo de Lot alentándolos a continuar, y las risas inocentes de sus hijos que todavía no comprendían la gravedad de la situación, Nahara caminaba en un silencio cargado de pensamientos. Mientras ascendía, un recuerdo se deslizó en su mente como una sombra, uno que había enterrado hacía tiempo. Años atrás, antes de que Lot decidiera asentarse en Sodoma, Nahara había tenido un sueño extraño, tan vívido que lo había considerado una visión. En el sueño, se encontraba en un desierto sin fin, rodeada de dunas que cambiaban de forma con cada ráfaga de viento. No había caminos, ni estrellas para guiarla, solo un vacío que parecía no tener final. De repente, una figura apareció frente a ella. No era un hombre, ni un ser humano común, sino algo que no podía describir del todo. Parecía hecho de luz, y aunque su rostro era indistinguible, Nahara sentía que la observaba con una intensidad que atravesaba su alma. «Nahara», dijo la figura, su voz resonando como el eco de una caverna profunda. «Se avecina un tiempo de grandes decisiones. Tu camino será probado, y tu fe será puesta en balanza. Pero hay redención para aquellos que están dispuestos a sacrificar lo que más aman». Nahara había intentado responder en el sueño, pero su voz se le escapaba. La figura no esperó una respuesta. «Recuerda esto, hija de la tierra, lo que el hombre construye en soberbia, el cielo lo derrumba en justicia. Prepara tu corazón, porque llegará el día en que mirar atrás significará perderlo todo». Se despertó aquella noche sudando y con un peso en el pecho que no podía sacudirse. Había contado el sueño a Lot, pero él lo había descartado como el resultado de una mente inquieta. «No debemos preocuparnos por sueños, Nahara», había dicho entonces. «Debemos enfocarnos en lo que podemos controlar aquí y ahora». Ahora, mientras el viento del desierto rozaba su rostro, esas palabras regresaban con fuerza. Nahara se preguntaba si ese sueño había sido más que una advertencia. ¿Era su destino sellado desde entonces? ¿Había sido escogida para un propósito que aún no comprendía? ¿O simplemente había ignorado señales que le habrían permitido cambiar el curso de los acontecimientos? Miró a Lot, que avanzaba con pasos firmes, decidido a llegar al lugar seguro que los ángeles les habían prometido.
Pensó en sus hijos, cuyas risas comenzaban a desvanecerse en el aire cargado de incertidumbre. Cada uno de ellos era una parte de su vida, una razón para seguir adelante. Pero, ¿y ella? ¿Dónde quedaba Nahara en todo esto? ¿Era simplemente un peón en un juego divino que no podía controlar? Mientras reflexionaba, no podía evitar pensar en Sodoma. Era cierto que la ciudad estaba llena de corrupción, pero también era un reflejo de las decisiones humanas, de la forma en que las personas buscaban satisfacer sus deseos más profundos sin considerar las consecuencias. Había visto hombres y mujeres caer en las garras de la codicia, el orgullo y la lujuria, pero también había visto actos de bondad. Un panadero compartiendo su pan con un niño hambriento, un anciano ofreciendo consejo a un joven perdido. ¿No valían esos actos algo a los ojos de lo divino? Y entonces surgió la duda que la había atormentado desde que los ángeles hablaron. ¿Era justo destruirlo todo? ¿Qué pasaba con los inocentes? ¿Con aquellos que no habían tenido oportunidad de cambiar? ¿No merecían una segunda oportunidad? Nahara sintió que sus pensamientos se volvían cada vez más pesados. Quizás ella también era parte de ese juicio. Había intentado proteger a su familia, pero había permitido que lo tomara decisiones que, en el fondo, sabía que los llevarían al desastre. Había callado cuando debería haber hablado, se había adaptado cuando su corazón le pedía resistir. ¿Era su lucha interna una prueba, una parte de ese sacrificio del que la figura luminosa le había hablado? La reflexión la dejó exhausta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de las personas que conocía en Sodoma. El carnicero que siempre la saludaba con una sonrisa, la mujer que le vendía tejidos en el mercado, los niños que jugaban en las calles con risas despreocupadas. Sabía que ahora estaban condenados, que sus vidas terminarían con el amanecer. Y aunque entendía que el juicio divino tenía un propósito, no podía evitar sentir un profundo dolor por todo lo que estaba siendo borrado. Nahara, debemos continuar, dijo Lot, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz era firme, pero había una dulzura en ella que le recordaba por qué lo había amado en primer lugar. Estamos casi allí. Nahara asintió, pero su mirada se volvió una vez más hacia el horizonte donde Sodoma estaba siendo consumida por el tiempo. Sabía que había algo que todavía no comprendía, algo que estaba en el límite de su entendimiento, y que quizás solo sería revelado al final del camino. Con el sol asomándose tímidamente en el cielo, Nahara continuó caminando, pero su corazón no podía liberarse de la sensación de que había dejado algo más que una ciudad detrás. La figura luminosa de sus sueños seguía apareciendo en su mente, y con ella, una pregunta que no podía responder. ¿Cuál era realmente el precio de la redención? El amanecer irrumpía como un presagio, desbordando el horizonte con tonos rojos y anaranjados que teñían el cielo de fuego. Lot, Nahara y sus hijos avanzaban por el terreno irregular hacia las colinas, guiados por la luz creciente del día y las palabras tajantes de los ángeles que aún resonaban en sus mentes. No miren atrás. A sus espaldas, Sodoma despertaba un destino que no podía evitarse. Desde la distancia, Nahara podía escuchar el eco de los gritos, el caos que se extendía por la ciudad mientras los ciudadanos intentaban comprender lo que estaba sucediendo. Un rugido bajo, como el de una tormenta que se aproxima, llenaba el aire. Era el sonido de la tierra misma, protestando por los pecados acumulados durante generaciones. Mientras avanzaban, Nahara sintió como el viento del desierto, que siempre había sido seco y cálido, ahora traía consigo un aire pesado y cargado de cenizas.
Volvió la vista hacia sus hijos. El mayor caminaba en silencio, con los ojos llenos de miedo, demasiado consciente de la gravedad de la situación. El menor, incapaz de comprender del todo lo que ocurría, lloraba suavemente, aferrándose al manto de su madre. «Madre, ¿qué está pasando?», preguntó el mayor, su voz quebrándose por la incertidumbre. Nahara tragó saliva, buscando palabras que pudieran consolarlo. «Estamos a salvo, hijo. Eso es lo único que importa ahora. Solo sigue caminando». Pero mientras hablaba, no podía evitar sentir el peso del momento aplastándola. Cada paso que daba la alejaba de todo lo que conocía, de todo lo que había sido su vida. La casa que había decorado con sus propias manos, los recuerdos de risas y canciones, incluso los días difíciles que habían compartido como familia en Sodoma, todo eso estaba quedando atrás, reducido a cenizas por una fuerza que no podía comprender del todo. A medida que ascendían, el panorama detrás de ellos comenzaba a transformarse. Una luz intensa, más brillante que el sol, emergió del corazón de la ciudad. Era como si el cielo mismo hubiera descendido en llamas. Nahara podía sentir el calor en su piel, a pesar de la distancia, y su corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. El mandato de los ángeles resonaba en su mente, claro y severo: no miren atrás. Pero la tentación era insoportable. Todo lo que había amado y odiado estaba en esa ciudad, y la idea de no despedirse, de no dar una última mirada, le parecía un castigo en sí mismo. Los recuerdos de las personas que había conocido, los buenos y los malos momentos, todo se mezclaba en su mente, creando una cacofonía emocional que la hacía querer detenerse. «Nahara, sigue caminando», dijo Lot, sin mirar hacia ella. Su tono era urgente, pero carente de comprensión. Él parecía completamente enfocado en seguir adelante, en obedecer las instrucciones divinas, mientras que Nahara cargaba con un peso invisible que él no parecía notar. Sus hijos comenzaron a quejarse, sus pequeñas voces temblando de miedo y agotamiento. Nahara se detuvo por un momento, arrodillándose para abrazarlos. «Solo un poco más, mis amores», dijo, aunque no estaba segura de cuánto más podrían soportar, o de cuánto más podría soportar ella misma. A medida que avanzaban, el rugido detrás de ellos se intensificaba. Nahara sabía que Sodoma estaba siendo destruida, pero lo que la consumía no era el temor, sino el dolor de no saber qué quedaría de la ciudad, de las personas que había dejado. ¿Estaban gritando de desesperación? ¿De arrepentimiento? ¿Había alguien orando, pidiendo clemencia? ¿Podía haber alguna redención en medio de tanta destrucción? Sus pies comenzaron a moverse más lento. Sentía el calor del fuego detrás de ella, como si le suplicara que mirara, que reconociera el fin de una era, que diera testimonio de lo que ocurría. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear la tentación, pero las imágenes seguían invadiendo su mente. La figura de la mujer que le vendía frutas, el anciano que solía sentarse en la plaza, los niños que corrían por las calles. Todos esos rostros estaban grabados en su memoria, y ahora estaban siendo borrados para siempre. «No miren atrás». Nahara respiró hondo, intentando concentrarse en el camino por delante, pero el peso de la orden era demasiado. Su pecho ardía, no solo por el calor, sino por la agonía de abandonar su pasado sin una despedida. Sentía que al obedecer, estaba negando una parte esencial de sí misma. ¿Era justo que se le pidiera seguir adelante, como si nada hubiera existido antes de ese momento? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro,
mezclándose con el sudor y el polvo del camino. Apretó la mano de su hijo menor, quien la miró con ojos llenos de miedo, y trató de reunir fuerzas para continuar. Pero en su corazón, sabía que estaba al borde de romperse. El mandato de no mirar atrás no era solo una instrucción, era una prueba. Y no estaba segura de poder superarla. Mientras el grupo seguía ascendiendo, la destrucción de Sodoma alcanzaba su clímax. Las llamas rugían, devorando todo a su paso, y el cielo parecía arder junto con la ciudad. Nahara sintió que el tiempo se ralentizaba, cada paso era un desafío, cada aliento un acto de resistencia. A pesar de todo, continuó caminando, pero en su corazón sabía que el conflicto no había terminado. La tentación de mirar atrás no era solo física, era el reflejo de su lucha interna, de todo lo que aún no podía dejar ir. Y en esa lucha, se daba cuenta de que, quizás, el sacrificio más grande aún estaba por venir. El calor abrasador del amanecer comenzaba a rodearlos como un manto opresivo. El estruendo detrás de ellos era ensordecedor, un rugido que no solo venía de la destrucción de Sodoma, sino también de la tierra misma que parecía lamentar su ruina. Cada paso alejaba a Nahara más de la ciudad que había sido su hogar, pero también la acercaba al límite de su resistencia. La orden de los ángeles seguía retumbando en su mente: no miren atrás. Sin embargo, la prohibición parecía actuar como un imán. Con cada grito lejano, con cada vibración en el suelo, Nahara sentía la necesidad de girarse, de entender lo que estaba dejando. Era más que simple curiosidad, era un impulso desgarrador, como si una parte de ella estuviera siendo arrancada mientras caminaba hacia un futuro incierto. Sus hijos estaban delante de ella, aferrándose al manto de Lot, avanzando con pasos pequeños pero decididos. Nahara intentaba concentrarse en ellos, en el presente, pero su mente regresaba una y otra vez a la ciudad. No podía ignorar los rostros que llenaban sus pensamientos. El anciano que solía sentarse en la plaza, los niños que reían en las calles, incluso los comerciantes que la miraban con desdén por ser extranjera. Todos ellos estaban allí, en medio de las llamas. Y ella se alejaba sin darles siquiera una despedida. El aire se volvió más denso, cargado de cenizas y un olor metálico que parecía impregnarse en su piel. El cielo detrás de ellos se tiñó de un rojo intenso, como si el mismo infierno hubiera ascendido a la tierra. Nahara sintió que su pecho se comprimía. ¿Cómo podía seguir caminando sin mirar? ¿Cómo podía ignorar el fin de todo lo que conocía? Fue entonces cuando ocurrió. Un grito, agudo y desgarrador, resonó en la distancia. Podría haber sido cualquiera, pero en la mente de Nahara, sonaba como una llamada directa a su alma. Sus pies vacilaron, su respiración se volvió errática, y antes de que pudiera detenerse, giró la cabeza hacia atrás. Lo que vio la dejó sin aliento. Sodoma no era solo una ciudad en llamas. Era un torbellino de destrucción, un caos que parecía devorar todo lo que tocaba. Las altas murallas que alguna vez protegieron la ciudad se desmoronaban como castillos de arena, las torres se desplomaban en nubes de polvo, y las calles se convertían en ríos de fuego. Pero lo que más impactó a Nahara no fue la magnitud de la destrucción, sino los detalles, los rostros. Entre las llamas y el humo, podía distinguir a las personas que había conocido. Vio al panadero que siempre le regalaba un trozo de pan extra para sus hijos. Ahora corría desesperado, envuelto en cenizas. Vio a las mujeres del mercado, aquellas que la habían despreciado, gritando mientras trataban de salvar lo poco que podían.
Vio incluso a los niños, esos pequeños inocentes que habían jugado con sus hijos, ahora atrapados en el caos. El dolor de ver esos rostros, de ser testigo de la aniquilación de todo lo que había sido su vida, fue insoportable. Su cuerpo se estremeció, su mente se llenó de un grito silencioso. Era como si todo lo que ella era, todo lo que había amado y odiado, estuviera siendo destruido junto con Sodoma. Entonces, el castigo llegó. Al principio, fue un frío inesperado que comenzó en sus pies, subiendo lentamente por sus piernas. Intentó moverse, pero sus músculos se endurecieron. Un hormigueo intenso recorrió su cuerpo, transformándose rápidamente en un dolor que parecía nacer desde lo más profundo de su ser. Cada célula de su cuerpo se tensaba, se contraía, hasta que se sintió como si estuviera siendo absorbida por la tierra misma. Sus manos, que habían acariciado a sus hijos y trabajado incansablemente por su familia, comenzaron a endurecerse. Su piel se volvió áspera, su color natural dio paso a un tono grisáceo, como si la vida estuviera abandonándola poco a poco. El frío llegó a su pecho, a su garganta, y finalmente a su rostro. Sus ojos, que habían visto tanto, quedaron fijos en la imagen de Sodoma en llamas. Nahara quería gritar, pero ya no podía. Su voz, su aliento, todo fue consumido por la transformación. En cuestión de segundos, su cuerpo se había convertido en sal, una estatua rígida e inmóvil que ahora permanecía como un monumento al momento en que su voluntad había cedido. Desde su nuevo estado, Nahara podía sentir algo extraño. No había muerte completa, sino una conciencia atrapada, un eco de su propio ser que permanecía en esa prisión de sal. Era como si el castigo no fuera solo físico, sino espiritual. No podía moverse, no podía hablar, pero podía percibir. Y lo que percibía era la desolación de Sodoma, y la sombra de lo que había perdido. Lot, que avanzaba con los niños, finalmente notó su ausencia. Se detuvo, miró a su alrededor y gritó su nombre. Pero Nahara no podía responder. Él no miró hacia atrás, recordando las advertencias de los ángeles, y aunque su corazón se rompió al darse cuenta de que su esposa no lo seguía, continuó avanzando. Era lo único que podía hacer. El sol ascendió completamente, iluminando el valle ahora vacío, con una ciudad en ruinas detrás de ellos y una figura solitaria de sal que miraba eternamente hacia el lugar donde todo terminó. Nahara, inmortalizada en su momento de duda, se convirtió en un recordatorio de que, a veces, las cargas del pasado son demasiado pesadas para dejarlas atrás. En el instante en que Nahara quedó atrapada en su forma de sal, algo extraordinario ocurrió. Su cuerpo ya no era carne, pero su conciencia seguía allí, suspendida en una prisión que no podía comprender del todo. No podía moverse ni hablar, pero su mente permanecía viva, como si los hilos de su existencia hubieran sido tejidos en la sal que ahora constituía su cuerpo. Una conciencia atrapada, incapaz de interactuar con el mundo, pero completamente consciente de su entorno. Desde su inmovilidad, Nahara sentía el eco del momento en que se giró hacia Sodoma. Había sido más que un simple acto de desobediencia. Era una despedida, un último intento de aferrarse a lo que había sido su vida. Ahora, entendía que su decisión había sellado su destino. Pero no podía evitar preguntarse, ¿fue realmente una elección? ¿O era un desenlace inevitable, una consecuencia de todo lo que había vivido hasta ese instante? Nahara reflexionó sobre la sal que la había consumido. La sal era un elemento poderoso y simbólico.
En su tiempo, había sido utilizada para preservar alimentos, para purificar ofrendas, incluso como moneda de intercambio. Y ahora, la sal era su castigo. Pero también era una forma de preservación. ¿Era esto un acto de justicia divina, o un recordatorio eterno de su humanidad, de su apego al pasado y sus errores? La dualidad de la sal resonaba en su mente. Era símbolo de juicio, pero también de memoria. Desde su inmovilidad, Nahara podía percibir los últimos momentos de Sodoma. La ciudad que había sido su hogar ahora era un caos de llamas, humo y cenizas. Podía sentir cómo la vida era arrancada de cada rincón, como si el mismo aliento de la tierra se detuviera. Las murallas se desplomaban, las calles se agrietaban, y el fuego lo consumía todo. Incluso el río que serpenteaba por las afueras comenzó a evaporarse, dejando solo un lecho seco y agrietado. Sin embargo, lo más desgarrador no eran los edificios cayendo ni las columnas de fuego. Lo más doloroso para Nahara era ver las sombras de las personas que había conocido, esas figuras que ahora se desvanecían como fantasmas en la vorágine de destrucción. A pesar de la corrupción y los pecados de Sodoma, Nahara no podía evitar sentir compasión por esas almas que, como ella, habían sido atrapadas por el peso de sus decisiones. La ciudad no desapareció de inmediato. Fue un proceso lento, como si el juicio estuviera diseñado para asegurarse de que no quedara nada. Y cuando finalmente todo quedó en silencio, cuando el humo se disipó y el sol bañó el terreno con su luz implacable, Sodoma ya no existía. Solo un vasto vacío, una extensión de cenizas y rocas calcinadas, quedaba en su lugar. En la distancia, Nahara podía ver a Lot y sus hijos avanzando hacia las colinas. Su esposo no se detuvo, no miró atrás. Sabía que no podía. Cada paso que daba parecía alejarlo más de todo lo que habían construido juntos. Lot era un hombre práctico, alguien que siempre había buscado avanzar sin dejarse atrapar por el pasado. Nahara entendía eso de él, pero en ese momento le dolía profundamente. ¿Había sentido su ausencia? ¿Había escuchado el grito silencioso de su alma mientras ella quedaba atrás? Lot se llevó a sus hijos, y con ellos, el único fragmento de futuro que Nahara había imaginado para sí misma. La escena era desgarradora, no porque Lot no la amara, sino porque la fuerza de su fe lo empujaba hacia adelante. Nahara sabía que él lloraría por ella en el silencio de la noche, pero nunca podría detenerse. La vida seguía, incluso cuando una parte del quedaba rota para siempre. Con el tiempo, el dolor de Nahara se mezcló con la aceptación. Entendió que su estado no era solo un castigo, sino una responsabilidad. Desde su inmovilidad, era un testigo eterno, una presencia que preservaría el recuerdo de Sodoma y su caída. Su forma de sal sería un recordatorio para quienes pasaran cerca, una advertencia silenciosa de que el pasado no puede ser vivido dos veces. Mientras el día avanzaba y el sol se alzaba en el cielo, la figura de Nahara permaneció inmóvil, mirando hacia las cenizas de Sodoma. Era una figura solitaria en un paisaje desolado, una presencia cargada de significado y memoria. Sabía que nunca sería libre, pero también entendía que su existencia ahora tenía un propósito que trascendía su propio dolor. Era la memoria encarnada de una ciudad perdida, y el reflejo de las elecciones humanas que la habían llevado a su fin. El silencio eterno que rodeaba a Nahara era tanto un tormento como un refugio. En su estado petrificado, su mente era un río caudaloso de recuerdos, llevándola a momentos que había olvidado o que había enterrado deliberadamente.
Como una peregrina en su propia memoria, Nahara recorrió los pasajes de su vida, buscando respuestas a las preguntas que la atormentaban. ¿Por qué había mirado atrás? ¿Fue un acto de amor, de rebeldía, o algo más profundo y difícil de nombrar? Nahara recordó la aldea donde había nacido, un lugar humilde rodeado de colinas y campos dorados. Era una niña curiosa, siempre corriendo descalza entre los campos de trigo, trepando árboles y explorando los riachuelos cercanos. Su padre, un hombre sereno y sabio, le había enseñado que cada elemento de la naturaleza tenía un propósito y que las decisiones de los hombres siempre dejaban huella en la tierra. Nahara, hija mía, le decía mientras trabajaban juntos en los campos, tu vida no está definida por dónde naciste, sino por lo que decides hacer con los dones que te han sido dados. Esas palabras se habían grabado profundamente en su corazón, aunque no siempre las había entendido del todo. Mientras sus amigas soñaban con casarse y formar familias, Nahara miraba las colinas lejanas y se preguntaba qué habría más allá. Sentía que el mundo era más grande que los límites de su aldea, y que su vida debía tener un propósito que aún no podía nombrar. Nahara conoció a Lot en una de las ferias que ocasionalmente se celebraban en los pueblos cercanos. Él había llegado con su tío Abraham, un hombre que irradiaba una mezcla de carisma y autoridad espiritual. Lot, en contraste, parecía más reservado, pero había algo en su mirada que captó la atención de Nahara. Era una mezcla de determinación y vulnerabilidad, como si cargara con un peso invisible que solo ella podía ver. Durante aquella feria, Lot se acercó a ella mientras inspeccionaba un tejido colorido en un puesto. Ese color te sentaría bien, dijo, señalando el paño rojo que ella sostenía. Nahara lo miró, sorprendida por su audacia, pero algo en su tono la hizo sonreír. Aquel primer encuentro fue breve, pero marcó el inicio de una conexión que creció con el tiempo. Lot era diferente de los hombres que Nahara había conocido. Tenía grandes sueños, hablaba de tierras prometidas y de un futuro lleno de posibilidades. Su ambición y su fe en un propósito mayor resonaban con los anhelos más profundos de Nahara, esos que ni siquiera ella se había atrevido a confesar. Cuando Lot le pidió que se casara con él, Nahara aceptó, no solo porque lo amaba, sino porque pensaba que juntos podían encontrar algo más grande que ellos mismos. Pero a medida que pasaban los años, esa esperanza comenzó a desvanecerse bajo el peso de la rutina y las dificultades. El tiempo que pasaron viajando juntos antes de asentarse en Sodoma fue agridulce. Nahara disfrutaba de la libertad del camino, del aire fresco y de las noches bajo un cielo estrellado. Sin embargo, también comenzaba a sentir las tensiones en su relación con Lot. Aunque lo amaba, no podía evitar notar que sus prioridades eran distintas. Para Lot, la seguridad material y el bienestar de su familia eran lo más importante. Para Nahara, esas cosas también eran valiosas, pero sentía que había algo que estaban perdiendo: el propósito, la conexión con lo divino que alguna vez los había guiado. Cuando Lot decidió establecerse en Sodoma, Nahara lo siguió, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Había sentido desde el principio que la ciudad representaba más riesgos que beneficios, pero su lealtad hacia Lot y sus hijos la hizo permanecer en silencio. Ahora, en su estado petrificado, se preguntaba si esa decisión había sido una traición a sí misma, un acto de autoabandono que eventualmente la llevó a mirar atrás. Nahara volvió al momento en que giró la cabeza hacia Sodoma. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue porque no podía soportar abandonar el lugar donde había construido su vida? ¿Fue un acto de amor hacia las personas que dejó atrás,
¿Una última mirada para honrar sus recuerdos? ¿O fue un acto de rebeldía, un desafío silencioso a la autoridad que le ordenaba seguir adelante sin cuestionamientos? Mientras repasaba esos pensamientos, Nahara llegó a una conclusión inquietante. Su mirada atrás no fue solo un acto de amor ni de rebeldía. Fue un grito del alma, una manifestación de la lucha interna que había sentido toda su vida. El deseo de avanzar y encontrar un propósito mayor, en conflicto con el miedo a perder lo que ya tenía. Fue un momento en el que el peso de su humanidad superó la fe que alguna vez la había sostenido. En su prisión de sal, Nahara entendió que su vida había sido una búsqueda constante de significado. Había amado profundamente, había enfrentado decisiones difíciles, y al final, había fallado en obedecer un mandato divino. Pero ese fallo también era parte de su humanidad, una humanidad que ahora estaba inmortalizada en la sal que cubría su cuerpo. Con el tiempo, Nahara dejó de luchar contra su destino. Aunque nunca encontraría las respuestas completas, entendió que su historia no era solo una advertencia, sino también una invitación a reflexionar sobre las elecciones, los sacrificios y los deseos que forman la esencia de lo que significa ser humano. El viento del desierto, cargado de polvo y secretos, azotaba las colinas donde la estatua de sal de Nahara había permanecido inmóvil durante siglos. El tiempo había pasado sin piedad sobre la tierra, borrando las huellas de Sodoma y dejando solo vastas extensiones de rocas y arena. Sin embargo, la figura solitaria seguía allí, un testimonio mudo de un pasado olvidado. Una tarde, un grupo de nómadas atravesaba el terreno árido en busca de agua y refugio. Los nómadas, una familia liderada por un anciano llamado Azael, eran conocidos por su habilidad para leer los signos de la naturaleza y descifrar historias enterradas en el paisaje. Al acercarse a la colina donde Nahara estaba, la hija de Azael, Lira, fue la primera en notar la figura en el horizonte. «Padre, mira», dijo, señalando hacia la estatua con el ceño fruncido. «¿Qué hace una forma humana aquí, en medio de la nada?» Azael levantó la vista y entrecerró los ojos. A medida que se acercaban, sus sospechas se confirmaron. No era una roca cualquiera, sino una figura humana, esculpida en sal con detalles tan precisos que parecía imposible que hubiera sido obra del tiempo o del azar. La estatua, de pie con una postura que reflejaba tanto firmeza como vulnerabilidad, parecía mirar hacia un horizonte invisible, con su rostro congelado en una expresión de profunda tristeza. Los nómadas habían oído hablar de esta estatua. En los relatos de los ancianos, se decía que era todo lo que quedaba de una mujer que había desobedecido un mandato divino y mirado atrás durante la destrucción de una ciudad maldita. Algunos lo consideraban un castigo ejemplar, una advertencia a quienes osaran desafiar las leyes divinas. Otros, sin embargo, veían en ella un símbolo de compasión y humanidad, una prueba de que incluso aquellos atrapados por sus errores podían ser preservados para enseñar a otros. Azael, que llevaba años recopilando historias del desierto, compartió lo que sabía con su familia mientras acampaban cerca de la estatua esa noche. Se dice que esta figura es el testimonio de una mujer que desafió lo divino, explicó, avivando el fuego del campamento. Pero no creo que sea solo un castigo. Algo más profundo ocurre aquí. Algunos dicen que la sal tiene propiedades sagradas, que guarda recuerdos y energías del pasado. Tal vez esta mujer, esta Nahara, todavía tiene algo que decirnos. Los niños escuchaban fascinados, mientras que Lira, siempre escéptica pero curiosa, observaba la estatua con atención. Algo en ella parecía pulsar,
una energía sutil que no podía ignorar. Fue al día siguiente, cuando el grupo se acercó más a la estatua, que comenzaron a notar algo extraño. Uno de los niños, que había sufrido una fiebre durante días, tocó la base de la figura por accidente mientras jugaba. Minutos después, corrió hacia su madre, gritando de alegría: «Madre, ya no me duele. Estoy mejor, completamente mejor». Azael y los demás miraron con incredulidad al niño, que efectivamente parecía haber recuperado su vitalidad. La noticia corrió rápidamente entre ellos, y uno por uno comenzaron a acercarse a la estatua, tocándola con reverencia o incluso dejando pequeñas ofrendas de agua y alimento. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera algo aún más desconcertante. Lyra, mientras exploraba los alrededores, decidió sentarse junto a la estatua. Cerró los ojos, y de repente, imágenes comenzaron a llenar su mente. Vio a una mujer de pie en un desierto, mirando con angustia hacia una ciudad en llamas. Escuchó gritos, no solo de desesperación, sino también de arrepentimiento. Y luego sintió una oleada de emociones tan intensas que la hicieron jadear. Amor, pérdida, culpa y un profundo anhelo de redención. Cuando Lyra abrió los ojos, su rostro estaba pálido. «Padre», dijo con voz temblorosa, «he visto algo. Creo que esta estatua guarda más que sal. Guarda recuerdos, fragmentos de una vida pasada. Tal vez esta mujer quiera que contemos su historia». A medida que los nómadas pasaban más tiempo cerca de la estatua, comenzaron a difundir rumores sobre sus propiedades. Algunos decían que curaba enfermedades, otros que otorgaba visiones del pasado o que ayudaba a quienes estaban en busca de dirección espiritual. Con el tiempo, se convirtió en un lugar de peregrinaje para otros viajeros y buscadores de respuestas. Pero para Azael y su familia, la estatua era algo más que un objeto de veneración. Era un recordatorio de que incluso en los actos que parecen errores, hay una lección, una verdad que puede ser descubierta. La estatua de sal de Nahara se convirtió en un faro en el desierto, una conexión entre el pasado y el presente, entre lo humano y lo divino. Mientras las estrellas iluminaban el cielo sobre el desierto, Azael miró la estatua con una mezcla de respeto y curiosidad. «Tal vez esta mujer no solo miró atrás por desobediencia», dijo en voz baja, «más para sí mismo que para los demás. Tal vez miró atrás porque sabía que su historia no terminaría allí, porque tenía algo que enseñar al mundo, incluso después de su último aliento». Y así, la figura solitaria permaneció, inmóvil pero vibrante, esperando a que más viajeros descubrieran los misterios que guardaba en su interior. El sol del desierto estaba en su punto más alto cuando un hombre joven, de rostro curtido por el viento y ojos cargados de propósito, se detuvo en la cima de una colina. Sus ropas eran simples, pero en su mano llevaba un objeto que parecía de otro tiempo, un pergamino envuelto cuidadosamente en un paño bordado con símbolos antiguos. Había recorrido largas distancias para llegar hasta este lugar, un sitio envuelto en historias y misterio. Allí, en medio del desierto, se encontraba la estatua de sal, un monumento solitario cuya historia había sido contada en su familia durante generaciones. Su nombre era Azarel, y según los relatos familiares, era un descendiente directo de Lot. Había crecido escuchando las historias de cómo su antepasado había escapado de la destrucción de Sodoma con sus hijas, cargando con la pérdida de su esposa, Nahara, quien había quedado petrificada por su desobediencia. Pero lo que siempre lo había intrigado no eran las advertencias sobre el castigo divino, sino la figura de Nahara misma.
Su historia, con frecuencia contada como una nota al margen en los relatos, parecía incompleta, como si faltara algo crucial. Azarel había encontrado el pergamino en los archivos de su familia, un texto que llevaba siglos olvidado. Decía contener profecías y reflexiones transmitidas por generaciones, muchas de ellas centradas en el destino de Nahara. Una línea en particular lo había llevado hasta aquí. Donde la sal preserva lo que la tierra no pudo guardar, ahí se encuentra el testimonio de lo que fue y lo que será. Esas palabras lo habían inquietado profundamente. ¿Podía ser que el destino de Nahara no fuera solo un castigo, sino algo más? ¿Podía ser que su transformación en estatua tuviera un propósito que resonara más allá de su tiempo? Con esas preguntas en mente, Azarel se acercó a la estatua, el viento arremolinándose a su alrededor como si el desierto mismo lo recibiera. Cuando finalmente llegó a los pies de la figura, Azarel quedó inmóvil. La estatua de Nahara era impresionante en su quietud. La sal había endurecido cada pliegue de su manto, cada detalle de su rostro, hasta el más mínimo rastro de expresión. Su mirada fija, dirigida hacia lo que una vez fue Sodoma, parecía transmitir una mezcla de dolor y determinación, como si, incluso en su estado inmóvil, Nahara estuviera intentando comunicar algo. Azarel desenrolló el pergamino con cuidado, recitando en voz alta los fragmentos que hablaban de Nahara. Mientras leía, sintió una conexión inexplicable con la figura ante él, como si su presencia despertara algo en la estatua. Las palabras del texto parecían resonar en el aire. Aquella que desafió el mandato no lo hizo por rebeldía, sino por amor. En su mirada estaba la memoria de una ciudad perdida, no solo sus pecados, sino también sus esperanzas. Azarel se detuvo, su voz temblando. Podía ser que Nahara no hubiera sido castigada por un simple acto de desobediencia, sino por haber asumido un peso que nadie más quiso cargar. Si la sal era un elemento de preservación, ¿acaso su transformación no era un medio para preservar la memoria de lo que fue, tanto lo bueno como lo malo? Mientras Azarel reflexionaba, recordó las enseñanzas que habían sido transmitidas en su familia. Lot había sido un hombre recto, pero su decisión de asentarse en Sodoma había cambiado el curso de sus vidas. Nahara, por otro lado, había sido la voz cautelosa, aquella que siempre cuestionaba si las decisiones tomadas eran las correctas. En ese contraste, Azarel vio un reflejo de las luchas que todas las generaciones enfrentaban. El equilibrio entre lo práctico y lo espiritual, entre avanzar y recordar. El joven descendiente se arrodilló ante la estatua, sintiendo un profundo respeto por la figura que había sido relegada a un papel secundario en las historias de su familia. «Si puedes oírme», dijo en voz baja, «quiero entender. Quiero saber si todo esto tenía un propósito, si tus decisiones nos dejaron algo más que advertencias». El viento sopló con fuerza en ese momento, levantando partículas de sal que parecían brillar como estrellas bajo la luz del sol. Azarel cerró los ojos, y en su mente se formó una imagen, una ciudad en llamas. Sí, pero también una mujer que sostenía en su corazón tanto el amor por su familia como la carga de la humanidad. Era como si Nahara misma le estuviera mostrando su verdad, una verdad que no podía expresarse con palabras, sino con emociones y recuerdos. Azarel abrió los ojos con lágrimas rodando por sus mejillas. La estatua de sal ya no era solo un símbolo de advertencia para él. Era un testigo, un monumento que preservaba no solo el juicio divino, sino también las lecciones de la humanidad. La transformación de Nahara no era un castigo sin sentido, sino un sacrificio,
una forma de asegurarse de que la historia de Sodoma, con todos sus errores y sus pequeños momentos de redención, no se olvidara jamás. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Azarel guardó el pergamino y prometió regresar. Hablaría de Nahara no como una figura desobediente, sino como una mujer que, en su humanidad, se atrevió a mirar hacia atrás porque entendía que el pasado, aunque doloroso, tenía un valor que no podía ser ignorado. El joven descendiente se alejó de la estatua, dejando atrás un paisaje marcado por el tiempo, pero no sin antes mirar una última vez a la figura que había cambiado su perspectiva. Nahara, inmortalizada en sal, permanecía allí, como un faro en el desierto, esperando pacientemente a que otros llegaran, aprendieran y recordaran. El sol de la tarde teñía de dorado las arenas del desierto cuando Rahab, el arqueólogo que había encontrado la tablilla en las ruinas de Sodoma, se sentó bajo la sombra de su tienda. La tablilla, ahora completamente limpia y descifrada en gran parte, reposaba frente a él sobre una mesa improvisada. Durante semanas, había trabajado incansablemente para interpretar los grabados, y con cada línea descifrada, una narrativa fascinante y compleja emergía. La figura de Nahara, mencionada en fragmentos de textos antiguos, comenzaba a ocupar un lugar central en la historia de Sodoma. Rahab tomó un sorbo de agua, mientras repasaba las notas que había escrito en un cuaderno. Había algo profundamente conmovedor en lo que la tablilla revelaba, algo que parecía desafiar las versiones más simplistas de los relatos tradicionales sobre Sodoma y la esposa de Lot. No podía evitar sentir que estaba a punto de descubrir una verdad que había estado oculta durante siglos. La tablilla, aunque dañada por el tiempo, contenía inscripciones en un lenguaje arcaico, similar al que se hablaba en Canaán. Las palabras, talladas con precisión, parecían haber sido escritas por alguien que presenció los últimos días de Sodoma. Pero lo que más intrigaba a Rahab eran las líneas que hablaban directamente de Nahara. Ella, quien miró atrás, no lo hizo por rebeldía, sino por elección. En su sacrificio, la memoria de lo que fue queda preservada. No para castigar, sino para enseñar. Rahab repasó esas palabras una y otra vez. ¿Podía ser que Nahara no hubiera sido una víctima pasiva de su desobediencia, sino alguien que había tomado una decisión consciente? ¿Podía su acto de mirar atrás haber sido una forma de cargar con el peso de la memoria, asegurándose de que las lecciones de Sodoma no se desvanecieran con su destrucción? Más adelante, la tablilla hablaba de la naturaleza dual de la sal, un elemento que castigaba y preservaba al mismo tiempo. Donde la tierra arde y las almas se pierden, la sal guarda lo que no debe olvidarse. Ella es el testigo, la guardiana del juicio y del arrepentimiento. Rahab sintió un escalofrío. Las palabras parecían sugerir que Nahara había comprendido, en el instante en que giró la cabeza, que su vida no era solo suya. Había entendido que el pasado, por doloroso que fuera, necesitaba ser preservado para que las futuras generaciones pudieran aprender de él. A medida que Rahab avanzaba en su interpretación, una imagen clara comenzó a formarse en su mente. Nahara no había mirado atrás por simple nostalgia ni por desafío. Lo había hecho porque sabía que alguien debía cargar con el peso de lo que Sodoma había sido. Su mirada no era solo hacia la destrucción, sino hacia las vidas que se perdieron, los errores que se cometieron, y las verdades que se enterraron bajo las cenizas. Era un sacrificio intencional, un acto de amor por la humanidad. En su transformación en estatua de sal, Nahara se había convertido en un monumento viviente, un recordatorio perpetuo de las consecuencias de las elecciones humanas,
tanto las buenas como las malas. Rahab se inclinó hacia la tablilla, tomando nota de un fragmento final que parecía encapsular todo lo que había descubierto. No hay redención sin memoria, ni arrepentimiento sin verdad. En la sal yace la historia, y en su presencia, el eco de lo que fue y lo que será. Mientras el sol comenzaba a descender, Rahab cerró sus notas y miró hacia las colinas donde, según las historias locales, todavía se encontraba la estatua de Nahara. Sabía que nunca volvería a mirar la figura de Sal como un simple castigo. Ahora entendía que era un símbolo de redención, un acto de sacrificio que trascendía las generaciones. La historia de Nahara, que había comenzado como una nota marginal en los relatos de Lot y Sodoma, ahora brillaba con una nueva luz. No era solo una advertencia sobre la desobediencia, sino una lección sobre el valor de enfrentar el pasado, de aprender de él y de cargar con su peso para que otros no repitan los mismos errores. Rahab recogió sus pertenencias, decidido a compartir lo que había descubierto. Sabía que no todos entenderían, que muchos seguirían viendo a Nahara como un simple ejemplo de lo que ocurre cuando se desafía la voluntad divina. Pero él había leído la verdad en la tablilla, y estaba seguro de que, con el tiempo, otros también lo harían. La estatua de Nahara, inmóvil y eterna, seguía allí en el horizonte, bañada por los últimos rayos del sol. No era solo una figura de sal, sino un testimonio silencioso de la importancia de la memoria, el arrepentimiento y la capacidad de redención que la humanidad debe perseguir constantemente. La historia de Nahara nos recuerda que incluso en nuestros momentos de mayor incertidumbre, nuestras decisiones dejan un impacto duradero. Su sacrificio, su mirada atrás, y su transformación en estatua de sal no fueron meros actos de desobediencia, sino un testimonio profundo sobre la importancia de recordar, reflexionar y aprender de nuestros errores. Si te ha conmovido esta interpretación de la esposa de Lot y el legado que dejó para las generaciones futuras, te invito a suscribirte al canal para más historias que exploran las enseñanzas y misterios de la humanidad. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas del sacrificio de Nahara? ¿Fue un acto de amor, de rebeldía, o algo más? Tu perspectiva es muy valiosa. Y si esta historia te pareció interesante, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos reflexionar sobre las lecciones del pasado y cómo nos afectan hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.